quiero saludar al profesor Diego del Barrio, decano de nuestra facultad. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. En momentos que gozábamos de un descanso, digamos, ¿no? Pero la visita del profesor Johannes, ¿no es cierto?, es absolutamente meritoria de nuestra presencia hoy día acá. No sé si así que no me salvé del profesor Johannes porque nos suspendieron un workshop que teníamos mañana en La Mayor, que participaba yo como panelista, pero allá fueron conscientes. Más conscientes. Nosotros acá no hacen trabajar hasta los días feriados. ¿No? Bien, así que no, agradecer este espacio, agradecer al profesor Johannes Jaeger, ¿cierto?, de la Universidad Libre de Viena, y la charla del profesor Galo, que aquí son todas las conversaciones que uno va teniendo con él día a día, que uno va teniendo, las tiene plasmadas en esta presentación. Y claro, efectivamente, los que enseñamos economía, administración, tenemos que estar siempre buscando esta forma de no enseñar solo la teoría, sino que también empezarla a circunscribirla a un ambiente que va cambiando constantemente, ¿cierto? Pero siempre no perdiendo lo que también dijo Galo, y lo que uno siempre tiene que tener una posición, ya sea una posición política, filosófica, ¿cierto?, o un posicionamiento administrativo, y eso es una de las cosas que también tenemos que buscar. Pero desde mi posición, como yo veo el mundo, pero tampoco es imponer mi posición al mundo, sino que es entregar mi posición al mundo para que todos, con sus distintas posiciones, podamos lograr, ¿cierto?, un mejor bienestar para todos, que para eso es lo que finalmente nosotros estamos estudiando economía y administración, es decir, crear valor. ¿Pero valor para quién? Para lograr un mejor bienestar. Así que agradecido de estas charlas, y las nuevas formas de administración o la nueva economía que viene, ¿cierto? Yo creo que lo va a hablar el profesor Johannes, porque son economías verdes, finanzas públicas verdes, etc. También hacerlo sustentable y sostenible con el medio ambiente. Así que gracias por la invitación, y dejo al profesor Johannes también. Así es, profesor Johannes de la Universidad Libre de Viena. No es la misma que la posición de Friedrich von Hayek, ¿no? ¿O sí? Bueno, buenas tardes a profesores, estudiantes, decano, Lizardo, Andrés, gracias por la invitación, y muchas gracias por hacer esto entre medio de las vacaciones, que supuestamente deben ser buenas para la salud mental. Espero no dañar a nadie y contribuir a esto. Muchas gracias también por la charla, que fue muy impresionante. Realmente me siento muy agradecido de haber podido escuchado esto, porque me parece muy importante hoy en día tener una reflexión mucho más amplia y ver el tema de la administración como la de la economía en forma más amplia de lo que lo habíamos hecho antes, porque el mundo está cambiando, los desafíos son muy grandes, y es muy importante plantear esto y también hablar sobre este tema en una perspectiva desde la sociedad y desde la ética y de la moral, que son temas o componentes que se han olvidado en el fondo en la discusión anterior muchas veces. Por eso creo que es muy importante tomar esto. Lo que yo pretendo hacer ahora en esta charla es hablar sobre Europa. Vengo de Austria, que es un país pequeño con 8 millones de habitantes en el medio de Europa, donde la gente está bastante bien, ¿ya? Si hablamos de crisis en Austria, no es tan problemático. El tema es un poco diferente a como está aquí en Chile. Pero si miramos a Europa ahora, y esto voy a hacer, es muy interesante porque también estamos en una crisis. Si miramos a Europa en forma superficial, no vemos ninguna crisis. La economía, usando términos clásicos, está todavía creciendo a 1.5% este año, probablemente va a ser el resultado al final de este año. Bien,
Pero ¿por qué está en crisis? Y si miramos en Europa, todos hablan de que hay una crisis fuerte. Lo que yo voy a tratar en esta charla es de explicar un poco cuál es la crisis, por qué está, cuáles son los problemas, también cómo se combate esta crisis y qué oportunidades hay desde el punto de vista de Chile también, porque es interesante, negocios internacionales como Eduardo, ¿cómo? Carlos, como Carlos dijo antes, el tema siempre es la incertidumbre. No sabemos cómo va a ser el futuro. No sabemos en general y mucho menos en una crisis. Y yo voy a hablar ahora sobre Europa, que está en una crisis, pero igual quiero tratar de orientarlos y darles una idea de qué podría pasar y bajo qué condiciones podemos ver probablemente qué y qué oportunidades están vinculadas con esto. Y ahora estamos tratando de avanzar. No sé ya. Sí, Usa esto. Yo creo que este está conectado. ¿No? Este está conectado. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, esos son los puntos que quiero discutir aquí. ¿Por qué está en una crisis profunda? Pero yo no voy a hablar el tema en forma tan profunda como lo escuchamos recién, sino que más bien sigo en el tema económico, ¿verdad? Aunque encuentro muy importante esa dimensión más profunda. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué oportunidades hay? Y si miramos, Emmanuel Macron dijo hace como 10 días que estamos en guerra. Y eso creo que es muy importante para entender lo que pasa en Europa. Porque Europa es parte de la guerra, participa en la guerra en forma económica, pero también suministrando armas al conflicto, y esto tiene un impacto muy grande sobre Europa. Y eso creo que es un tema que vamos a profundizar y ver cuáles son las implicaciones. Sobre la perspectiva, yo puse aquí algunos libros que escribí o coedité en el último tiempo, que tratan el tema de la crisis en Europa, el tema de mercados, cómo se ven multinacionales de mercados emergentes, cómo ellos se acercan a Europa. Por ejemplo, también ahí tengo un capítulo sobre Chile y la expansión chilena a Europa. Y también he trabajado ahora último ese tema del medio ambiente y de las finanzas verdes, que es un tema muy grande. Como todos sabemos, tenemos un problema serio en el planeta y no podemos seguir así porque el cambio climático causa más y más problemas, entonces tenemos que pensar cómo reorganizar la economía. Y la perspectiva teórica, sin entrar en detalles aquí que yo normalmente trato de aplicar, es una perspectiva de la economía política internacional o global. Una perspectiva que no aísla, en forma aislada, toma las perspectivas microeconómicas o macroeconómicas, sino que también la dimensión política o social de los procesos y a un nivel internacional, porque obviamente todo está relacionado, y esto encuentro que sirve bastante para entender mejor los procesos. Bueno, ¿cuáles son los puntos que voy a discutir aquí? Primero, hablar del contexto internacional, después breve sobre la guerra en Ucrania, cómo la guerra afecta a Europa, cómo Europa reacciona frente a la crisis. Es impresionante ver, porque eso también obviamente está dentro de una crisis que no empezó recientemente, sino que también desde el año 2018 en el fondo hay una crisis, después con Corona y ahora esto con la guerra en Ucrania, que es un tema, hay problemas profundos que no se han solucionado todavía. Eso voy a hablar. Y después, cuáles son las implicaciones de las cosas que están pasando, de las reacciones que hay, en qué sentido estos son amenazas, pero también oportunidades para la perspectiva internacional. ¿Qué se puede esperar de Europa? Sabemos que hay mucha incertidumbre, pero igual se puede hacer un cuadro de lo que está pasando y al final conclusiones. El contexto internacional no es sorprendente, tenemos la guerra, pero esto es en la superficie, además, un fondo muy grande es el conflicto entre Estados Unidos, por un lado, y China, que está surgiendo, y Estados Unidos que quiere contener de alguna forma a China,
Y el conflicto con Rusia tiene mucho que ver también en este contexto global, sin entrar ahí en los detalles. Entonces, esos cambios son importantes. Y para entender a Europa también es muy importante saber que desde la perspectiva de la economía política internacional, Europa no es el centro del mundo ni independiente, sino que siempre ha estado a la sombra de Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa en Europa no se decide solamente en Europa, sino que depende mucho de la dinámica económica en Estados Unidos, pero también de procesos políticos. Y también se ve muy claro, por ejemplo, en el contexto de la guerra con Ucrania, que sugiere o sugirió Estados Unidos que haga Europa en este contexto. Y es muy fuerte, muy claro que se ve muy claro que Estados Unidos trató de empujar a Europa a enfrentar a Rusia en forma muy fuerte, con las sanciones, por ejemplo. Se entiende en el contexto internacional y se entiende también del punto de vista económico, porque sabemos que Estados Unidos tiene relaciones comerciales muy pequeñas o muy inferiores con Rusia, pero para Europa, y para algunos países de Europa como Alemania, por ejemplo, y también Austria, Rusia es muy importante, porque viene la energía de Rusia, pero también es un mercado muy importante, hay muchas empresas en Rusia, hay mucha inversión de Rusia también en Europa, entonces está muy conectada la economía y ahora las sanciones contra Rusia están causando un daño muy profundo a muchas partes en Europa, pero no afectan a Estados Unidos. Es decir, es un proceso, un panorama complejo que hay que tomar en cuenta. Y obviamente, los malos aquí, para decirlo tan simple, también claro, son los rusos. Ya los rusos atacaron a Ucrania y no lo deberían haber hecho. Pero todo esto surge de procesos complejos y hay cierta discusión también en Europa si habría quizás sido posible evitar este conflicto, esta guerra, ¿ya? Interviniendo con Rusia antes, tratando de asegurar a Rusia que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, que siempre es una cosa que ha preocupado mucho a Rusia, por ejemplo. Y así se ven, son muchas cosas o formas en que se podría quizás haber evitado el conflicto, pero es claro un ataque imperial de Rusia a Ucrania y esto obviamente es una cosa que no se puede permitir y que también entiendo muy bien por qué Europa tan claro está en contra de esto ahí, ponga en sanciones a Rusia porque no puede invadir un país vecino. Esto no se puede hacer porque es simplemente un ataque, estamos viviendo en el siglo XXI, no se puede. Bueno, la guerra. Aquí ven el mapa donde las zonas rojas son las que ya están ocupadas por el ejército de Rusia y las partes amarillas fueron obtenidas por el ejército de Ucrania en la última semana del fondo. Vemos que hay mucho ahí que está ocupado y también vemos que Rusia no avanza tan rápido en la guerra como era de esperar. ¿Ya? Rusia pensaba que podrían hacer un cambio de régimen rápidamente y cambiar el sistema en Ucrania, pero no se logró. Y ahora se ve que la guerra es muy difícil y el ejército de Ucrania también es bastante bueno y ya tiene la experiencia de los conflictos en esta región con Rusia desde el año 2014. Entonces, no es nada fácil. Lo otro que tiene que saberse de Ucrania, que es un país que no tiene recientemente la crisis ni del 2014, sino que es un país muy pobre, ya es mucho más pobre, no se puede comparar con Chile. Y es un país también donde sabemos que el Producto Interno Bruto per cápita es un medidor mediocre, pero igual sirve, que el PIB per cápita en Ucrania hoy en día está mucho más bajo de lo que estuvo en el año 1989, cuando se derrumbó la Unión Soviética. Nunca Ucrania logró los valores de
compra o económicos de antes de la crisis de 1989. Eso sí es importante. También ha habido muchas crisis en Ucrania porque es un país, por diferentes motivos, que tiene problemas estructurales económicos, por un lado, por otro lado también tiene una élite extremadamente corrupta, es el país lejos más corrupto que hay en Europa, y eso ha causado también muchos problemas. Así no es esto el primer problema que enfrenta Ucrania. Han tenido también ajustes estructurales por el Fondo Monetario 3 veces en los últimos 20 años. Así que es un país permanentemente en crisis. La guerra, como ya dije al inicio, tiene en el fondo dos dimensiones. Por un lado, tenemos este conflicto armado, pero también la guerra económica es muy fuerte. Y es una guerra económica. Eso fue interesante también. Un historiador de Estados Unidos, Adam Tooze, ya en los primeros días dijo, cuando Europa empezó con las sanciones, cuando los bancos rusos excluyeron del sistema de pago internacional, que esto es una guerra económica, ¿ya? Que Europa, Estados Unidos están haciendo una guerra contra Rusia. Así, eso es mucho más allá de lo que está pasando en Ucrania. Y esto obviamente tiene un impacto muy grave sobre la economía de Europa, que está estrechamente relacionada con Rusia. Y también hay muchas conexiones con Ucrania, donde ahora también, debido a la guerra, hay muchos problemas con la exportación e importación de productos agrícolas, más que nada porque una buena parte del consumo agrícola de Europa viene de Ucrania. Y referente a la guerra, se ve que no hay solución. ¿Ya? Ustedes siguen también las informaciones en los medios de comunicación, y es una guerra donde los especialistas dicen un conflicto armado no se va a solucionar tan rápido, aunque Ucrania recibe armas, pero el problema es que con las armas que reciben no pueden ganar realmente a Rusia, y Rusia también es una potencia bastante grande. Y lo otro que sigue, que existe siempre el peligro de escalación del conflicto, ¿ya? De usar otras armas, de tocar un país de la OTAN. Entonces la OTAN directamente entraría en conflicto con Rusia, usar otras armas, etc. Entonces el problema está, ¿ya? En estas dimensiones. Si miramos qué es el impacto a Europa, y simplemente se ven dos cosas. Una es la curva aquí arriba de los precios del gas, que mayormente viene de Rusia para Europa, y el precio del gas está como entre 10 y 20 veces mayor ahora de lo que estuvo antes. Y eso obviamente tiene un impacto también en la inflación. Vemos aquí dos curvas de la inflación. Esta es la inflación nominal, la curva azul aquí, y la roja es sin los precios energéticos. Entonces vemos que obviamente hay esta relación clara entre los precios para la energía y la inflación, que ahora está cerca del 9% en Europa. Una cosa que yo no me imaginaba un año atrás nunca. Ya si alguien me hubiera dicho va a haber 9% de inflación, habría dicho no. Así vemos que difícil es prever el futuro, ¿verdad? Nunca me había imaginado esto, y es interesante también cómo, por ejemplo, el Banco Central y la política central actúan frente a esto. Están bastante relajados. Eso me asombra también, ¿no? Porque todos dicen, bueno, hay más inflación. Bueno, la crisis, como dije, en las cifras de crecimiento no se ve todavía. Está bajando el crecimiento, pero para el año todavía se espera algo positivo al final. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra económica? Vemos esta explosión de precios de energía, también relacionado con esto, precios de productos agrícolas, que como dije en parte vienen de Ucrania, han aumentado, y a la vez también se está generando un proceso de inflación en muchas partes de la economía, porque la energía está en todas partes, y después
está la lógica de aumentar los precios también por parte de las empresas. El otro problema es que se rompen cadenas de producción. Lo que viene de Rusia es importante para la producción en parte de Europa del Oeste también. Y lo otro que también la inversión directa está cayendo, no hay de Rusia, se cortaron totalmente las relaciones y es tomando en cuenta que ha habido negocios y relaciones comerciales muy estrechas. Y al final, obviamente, el aumento de precio tiene un impacto muy negativo sobre el consumo y también sobre la producción, porque aumentan los costos de producción y el gas es muy importante para la industria. Un argumento, un punto positivo, ganancias muy grandes en el sector energético. Eso también mucho tiene que ver con la forma en que el sector energético está organizado en la Unión Europea. Y eso también se está discutiendo ahora si esto fue la mejor idea. Porque, por ejemplo, también no solo sube el precio del gas, sino que también de la electricidad, que solamente en una parte muy pequeña se produce con gas. Pero las reglas dicen el precio de la electricidad depende del costo más caro de la producción de electricidad. El costo más caro ahora es producir con gas, electricidad. Los precios se multiplican, entonces la electricidad sube también y las empresas que producen electricidad de otras formas tienen ganancias muy altas. Así bien para ellos y una discusión política, ¿qué hacer con esto? ¿Ya? Vamos a hablar más tarde. Bueno, ¿qué se hace? Aquí tenemos, conocen probablemente Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que es importante, es alemana, y sabemos, para entender lo que pasa en Europa, es muy importante entender lo que pasa en Alemania y cómo Alemania reacciona frente a los temas. Y ahora Alemania también tiene su representante como jefe de la Comisión Europea, que se puede decir que es como en la práctica el gobierno de la Unión Europea. Bueno, ella está coordinando las medidas a nivel europeo con el fondo de Alemania, tratando de, bueno, apoyándola. Y el otro señor, conocemos todos aquí, no se ve muy simpático. Hay más tensiones, claro, dentro de Europa con esto, porque los países están afectados en forma muy diferente de la crisis. Unos países tenían relaciones muy estrechas con Rusia, otros no tanto. Unos dependen mucho de la energía, Austria por ejemplo, de Rusia, otros no tanto. España no tiene mucha energía de gas de Rusia. Entonces, lo que vemos aquí es que también algunos países de Europa del Este están muy a favor de las sanciones, otros no tanto. Así, lo clásico en Europa, pero no voy a hablar sobre estos detalles aquí, es que Europa está obviamente dividido acerca de qué hacer, porque los intereses entre los diferentes países son muy diversos, diferentes y se oponen en muchos casos. Y si hay una crisis siempre vemos conflictos emergiendo de nuevo. Pero ¿qué se ha hecho? Lo que se está haciendo ahora son algunas medidas de emergencia. Lo que vemos es algo que se ha aprendido en el fondo con la crisis de 2008, donde Europa demoró como 2 años en reaccionar, porque no reaccionaron inmediatamente con una respuesta fiscal, sino que demoró hasta el año 2010 hasta que respondieron. En la crisis del COVID respondieron inmediatamente, aumentando el gasto fiscal muy fuerte. Dijeron, no nos interesan más las reglas fiscales que tenemos en Europa, cada país que gaste lo que quiera. Me sorprendí también de eso. Y ahora es lo mismo. Ahora dicen, guerra en Ucrania, gasto fiscal se aumenta. Interesante, ¿eh? En cierto sentido vemos aquí un cambio paradigmático. Antes siempre era claro que hay que cuidar las finanzas públicas de alguna forma, ahora no es el tema. ¿En qué se gasta? En muchas partes
se iniciaron ya o se están iniciando subsidios personales para hogares que ven que las cuentas cuesta cada vez más pagarlas, las cuentas de energía, por ejemplo. Entonces, hay subsidios directos en muchos casos. Yo voy a recibir 500 euros para más fácil poder calefaccionar mi casa. Cada persona en Austria recibe 500 euros. Interesante. ¿Ya? Nunca ha habido esta forma de subsidio antes en Austria ni en otros países. O sea, cosas similares hay en muchos países. También hay ayuda para empresas que tienen ahora costos más altos de energía, que hay subsidios directos para empresas porque se dice es una situación fuera de lo común, entonces dinero para ellos. ¿Qué más se hace? Se está ahora negociando una reforma del mercado energético, como expliqué antes, que el precio de la electricidad depende de la peor planta de producción de energía eléctrica. No es lo más inteligente, porque causa muchas ganancias a otras empresas que son más eficientes. Por ejemplo, se ve que en Suiza, que no es parte de la Unión Europea, los precios de la energía son mucho más bajos, no subieron tanto, y por ende también la inflación no ha subido tanto en Suiza como en otras partes de Europa. Ahí eso es una gran discusión, y también es interesante el tema del paradigma aquí, porque la Unión Europea, el mercado común, fue creado en el año 1992, muy inspirado con ideas neoclásicas, neoliberales, ¿ya? Que el mercado regula todo. Y ahora vemos, es un problema. Y lo que a mí me sorprende también es ver cómo reacciona la política en forma, digo, no dogmática. Ahora dicen, el mercado, esto no funciona, tenemos que cambiarlo. ¿No? Ha habido críticas de que esto podría ser un problema, hace muchos años nunca se tomó en cuenta, y ahora dentro de semanas esto es normal hacerlo. Y en el fondo no importa si es un partido de derecha o de izquierda, todos proponen lo mismo cuando están en el gobierno así. Sí, también creo otro elemento que muestra la crisis, que como se actuaba antes, esto ya no funciona. También algo que era impensable, impuestos a ganancias extraordinarias. Esto fue publicado la semana pasada, que la Comisión Europea propone que esto se haga en toda Europa, y se habla de 140.000 millones de euros de impuestos sobre las ganancias de las empresas energéticas en Europa, para tomar este dinero y redistribuirlo. También es una intervención muy fuerte en el mercado, diría impensable antes de esto. Lo otro, que el Estado obviamente siempre ha estado presente en asegurar el suministro de energía en Europa, pero ahora es increíble. Los jefes de Estado viajan a Qatar a ver que haya gas liquefiado, organizan miles de cosas, y es el Estado, o son los Estados que se preocupan, y la Unión Europea también como conjunto, para ver el tema de la energía, para ver alternativas a la energía de Rusia. También interesa. Lo otro que quieren hacer, eso también salió la próxima semana, precios máximos al gas que le compran a Rusia. Y ahora Rusia está diciendo, entonces bajo estas condiciones ya no vendemos nada más. Porque quieren poner un precio y decir, no nos importa el mercado, nosotros decimos el precio más alto, nadie está permitido pagar a Rusia. Interesante. Y Alemania, en la semana pasada, dijo que nosotros ahora vamos a controlar Rosneft, que es una empresa energética muy grande de Rusia, y la sede que está en Alemania está bajo la cautela del gobierno de Alemania. Nosotros organizamos esto para asegurarnos que nos entreguen la energía y no hagan otra cosa. Entonces, del libre mercado, no sé si alguien de ustedes encuentra mucho ahí. Para mí es muy sorprendente, pero
¿qué se ve de nuevo? Que en tiempos de crisis vienen otras respuestas. Y lo que me llama la atención, que en esta crisis las respuestas, digo, no tradicionales, llegaron bastante rápido. Demoraron mucho realmente con la crisis del 2008. Con COVID relativamente rápido y ahora en el proceso, ya todavía tenemos crecimiento. Vemos que va a haber un problema energético en invierno, que es en 4 o 5 meses más. Y ahora ya están todas las medidas. Bueno, ¿qué implica todo esto a mediano y largo plazo? La incertidumbre está dada, obviamente, pero ¿qué vemos? Aquí tenemos la confianza de consumidores en Europa y vemos que es un punto más bajo desde la historia. Estos datos existen desde el año 1974, nunca ha estado tan malo como ahora. Hay cierto pesimismo en Europa, aunque todavía todo funciona bien. El empleo está bastante alto, incluso las empresas se quejan de no encontrar personas para trabajar. Nunca he escuchado esto, también tengo cierta edad, nunca ha sido así. Pero la gente es muy pesimista. Obviamente hay buenas razones también, porque si la inflación va a haber como 9% más o menos este año, no sabemos cuánto al final, esto tiene su impacto en el poder de compra. Porque aunque la negociación colectiva en muchas partes de Europa, especialmente en el centro de Europa, Austria o Alemania, está muy fuerte todavía, se espera que los sindicatos no van a lograr aumentar los sueldos nominales el 9% o más, sino que se discuten ahora 3, 4% a lo más. ¿Ya? Entonces significa una pérdida del salario real de 4, 5, 6% se está hablando. Y esto es una pérdida que nunca ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es realmente un impacto muy, muy grande. Y así, claro, que el consumo va a bajar y eso va a causar un problema de demanda interna que quizás con gastos fiscales se va a contrarrestar. La inflación que tenemos no es solamente malo, y eso veo yo desde el punto de vista económico, porque hay otro problema en Europa acumulado también con la crisis del 2008 y antes ya, que son deudas. Y deudas en particular que tienen las empresas, pero también los estados, y hay algunos estados. Y hay un estado en Europa que está realmente con problemas de deudas, que es Italia. Entonces, sabemos si hay inflación, significa que el valor real de la deuda está disminuyendo. Y con esto bajan estas presiones que están. Y yo encuentro la inflación como solución a esta crisis de deuda una solución bastante práctica. ¿Ya? Eso también quizás es uno de los motivos por el cual el Banco Central y los gobiernos están bastante relajados, porque ayuda a disminuir esta presión. Pero claro, el costo es, cada uno tiene menos en su bolsillo. El otro tema es el descontento de la gente. Lo que se ve, según encuestas, es que mucha gente antes estaba bastante a favor de imponer sanciones a Rusia, porque dijeron, claro, no queremos la guerra, hay que ponerle sanciones a Rusia. Pero ahora se ve que Rusia hasta ahora no ha sufrido tanto. ¿Ya? Según lo que dicen expertos, va a sufrir más en el futuro, pero hasta ahora no ha estado tan mal. Pero lo que se ve es que sufre Europa. Entonces mucha gente ya dice, ¿para qué estas sanciones? Ya si no sirven, Rusia sigue con la guerra, Rusia ni siquiera está mal económicamente, pero nosotros sufrimos. Y muchos dicen que esto podría disminuir el apoyo popular a la guerra económica real con Ucrania, y esto después podría poner más fuerza sobre los gobiernos europeos y al final sobre el gobierno de Estados Unidos también, de negociar alguna paz, porque ahora las posiciones son tan diferentes de Ucrania y de Rusia que no hay ninguna solución negociada.
porque ninguna solución negociada es posible. Lo que vemos y lo que mencioné ya, Europa no es monolítico, sino que es diverso y también los países están relacionados en forma muy asimétrica y por eso afectados muy diferentes de la crisis, tienen diferentes opiniones y siempre hay problemas. Y eso hace también el manejo de Intereuropa bastante difícil porque no hay un gobierno central, sino que hay diferentes intereses y los países sufren de forma diferente. Y ahí vamos ya a un punto más de largo plazo, más estructural y quizás positivo. Porque ahora ese problema energético implica que se reactivan formas de energía tradicional como el carbón, que sabemos que es muy malo en términos de carbón dióxido. Y hay mucha preocupación cómo va a afectar esto a Europa. Por ejemplo, la semana pasada me entrevistaron en un periódico grande en Austria justo sobre este tema. Es el tema. ¿Qué significa esto en términos de cómo vamos a combatir el cambio climático, etcétera? Mi posición ahí es decir, es un problema ahora, pero yo todavía tengo la fe, uno nunca sabe, que esta trayectoria de largo plazo de cambiar la matriz energética en Europa incluso va a acelerarse con este proceso porque energías alternativas van a surgir y van a necesitarse cada vez más. Y lo otro, para hacer un cambio tan profundo a la economía del sistema de energía y adaptarlo más según los criterios ecológicos, lo que se requiere ahí es obviamente un Estado muy fuerte. Y lo que pasa en esta crisis es que vemos que el Estado es muy fuerte y toma muchas medidas que antes eran impensables para combatir la crisis, pero que también de una u otra forma se pueden usar para adaptar la economía a una nueva realidad más ecológica. Y yo creo que, según lo que veo también a nivel europeo, que a mediano plazo esto es una dinámica que se va a fortalecer. Con esto, aunque a corto plazo hay impacto. Bueno, con esto entonces ya llegamos a las oportunidades. Muchos de ustedes han escuchado ya del Green Deal en Europa, lo que es un programa de la Comisión Europea que salió en diciembre del año 2019. Y la idea es hacer una economía verde. Y Europa como unión pretende apoyar esto en diferentes formas y realmente quieren hacer una transformación profunda de la economía que están postergando un poquito ahora por la guerra, pero creo que esto se va a dinamizar en el futuro. Entonces, esto creo que es algo importante saberlo para ver también las oportunidades de empresas de otras partes del mundo, que esta va a ser la nueva matriz o el nuevo centro de crecimiento dentro de Europa. Lo otro que pasa es que con la crisis la Unión Europea de nuevo se convierte en un destino bastante atractivo para empresas de otras partes del mundo, porque ustedes saben, siempre es bueno comprar en una crisis cuando los precios están bajos, además el oro está bajo, y yo supongo que va a haber otra ola de empresas de otras partes que van a tratar de entrar en el mercado justo en este tiempo. La otra cosa que se puede hacer, obviamente, es ver qué insumos para la transformación verde pueden suministrar países del resto del mundo. Sabemos que Chile es muy rico en litio, se habla también en hidrógeno que se podría fabricar, todo este tipo de cosas. Claro que es otra forma de extractivismo, pero puede abrir nuevos mercados también de diferentes formas y yo creo que en esta dirección hay que ir
la Unión Europea está muy convencida de que quieren promover esto. Y quieren también usar mucho dinero para hacerlo. No es solamente la idea, un papel, sino que también está bastante claro cómo se va a financiar esto. Y eso creo que es importante tenerlo como, como idea para ver qué está pasando. Lo otro, la idea del consumo ecológico sigue aumentando en Europa y creo también que esto es uno de los nichos de mercado que van a ser cada vez más grandes y que hay que tomar en cuenta y se puede ver como una oportunidad. Y por último, también con la idea de reestructurar la economía en Europa según una matriz más verde, significa que Europa va a tratar de tener acceso a recursos que facilitan esto. Y eso significa también que Europa trata de invertir para extraer este tipo de recursos, lo que también se puede ver como una chance en los negocios. Bueno, ¿qué concluimos? Primero, estamos muy afectados por la guerra. Es una crisis no solamente de la guerra, sino que más de largo plazo, pero veo que hay nuevas formas de compartir esto. El futuro se desconoce, claro, pero vemos algunas tendencias y depende por ende de los procesos políticos y de las medidas adoptadas, ¿qué va a pasar en Europa? Por ejemplo, si vemos los pronósticos para el crecimiento del próximo año, están todavía positivos. ¿Por qué están positivos? Porque se esperan medidas muy fuertes de los estados de combatir la crisis. Y gracias a eso, quizás se evita una crisis económica muy profunda. A lo largo, esa separación entre Europa y Rusia tiende a debilitar a Europa, está claro, porque ha sido muy importante Rusia como fuente de energía, pero también aumenta las posibilidades de un crecimiento más ecológico, de una transformación verde. Y esto creo que es la gran chance de Europa. Europa quiere ir adelante. Esto, lo que también encuentro bastante importante. Entonces, aunque está en crisis ahora, visto desde afuera, hay ciertas nuevas oportunidades y potencialmente nuevos modelos de crecimiento que van a surgir en Europa. Nunca se sabe el futuro, pero potencialmente podrían surgir ahora. Sabiendo eso ahora, creo que podría ser interesante para ver las oportunidades. Y con esto ya termino. Muchas gracias por... Si alguien desea hacer alguna pregunta. Tú decías que para Europa no es tan dañino esto de la inflación, sobre todo para aquellos países que están endeudados. Eso es la garantía de tener una moneda única, ¿ya? Porque en Chile tenemos un instrumento de base monetaria que se indexa todos los días por IPC, que es la famosa UF. Y los que están endeudados en términos domésticos, ¿no es cierto?, están cada día, ¿cierto?, endeudándose mucho más, ¿no? O sea, el valor de la deuda crece y crece. Porque acá, ¿cierto?, a pesar de que nuestra moneda es el peso, en los créditos, sobre todo de largo plazo, ¿cierto?, lo que manda es la famosa unidad forense, ¿no? Vamos, ¿cierto?, aproximándonos rápidamente al 2030 y tenemos 17 compromisos de una economía desarrollada y sustentable, ¿no es cierto?, para la humanidad, pero en función de la crisis que estamos viviendo, en función de cómo se alejan las expectativas de una mejor economía para la sociedad humana, creo que los objetivos del milenio, ¿no es cierto?, los 17 objetivos del milenio, no se van a conseguir el año 2017. Afortunadamente para Europa parece que hay,
¿cierto? Una mirada más optimista, ¿no es cierto?, en esto de la economía verde. Pero la verdad es que en economía como la nuestra, ¿no es cierto?, que llegamos a estar en vías de desarrollo, pero hoy día creo que estamos bastante más lentos, esa opción se ve un tanto lejana. ¿Qué opinas o qué proposiciones, ¿no es cierto?, podrías extender para una economía como la chilena, ¿no es cierto?, especialmente dentro del círculo latinoamericano? Gracias por la compleja pregunta. Una cosa son los 17 metas, Sí. ¿ya? Lo otro es qué realmente sirve para una economía realmente sustentable. Eso es otro tema. Lo que está pasando en Europa es una transformación a una economía más verde, pero yo no creo que esto va a ser sustentable, porque sigue significando que Europa va a usar muchos recursos globales. Hay muchos datos que muestran que países, como ustedes saben, los países más ricos consumen mucho más recursos naturales que países más pobres, y no todo el mundo puede tener un nivel de consumo como tienen los países ricos en Europa. Es simplemente no posible. Entonces, lo que es verde en Europa es, en cierto sentido, un engaño también, porque no va a salvar el planeta. Es mejor, ya es en términos económicos, es otro modelo de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que se requiere realmente para salvar el planeta y para permitir también que en todo el mundo la gente puede tener un estándar de vida bueno, ya las necesidades básicas satisfechas, esto requiere otro tipo de soluciones a nivel global, que obviamente no las veo, porque en la perspectiva de la política económica internacional vemos claro que hay un conflicto entre Rusia, China, Estados Unidos, Europa. Cada uno hace lo que quiere, no es el tema. También países como queramos, vías de desarrollo, como queramos llamarlos, también dicen, mira, nosotros ahora que hemos consumido tan poco, queremos aumentar el uso de recursos naturales. Ahí creo que necesitamos enfocar este tema de un ángulo muy diferente, verlo desde una perspectiva mucho más global y ver no solamente ahora seguir la idea de todos copien un estilo de consumo que ahora mucha gente tiene en Europa, sino que tratar de establecer estilos de consumo que son sustentables y que son viables para todo el mundo. Y así creo que tiene que ser el debate. Y también otros datos interesantes en este contexto es que también dentro de países más ricos hay una diferencia muy grande en cuántos recursos la gente usa en términos de recursos naturales, o cómo, cuántos carbón dióxidos están emitidos por persona. Por ejemplo, los ricos, dentro de los países ricos, causan mucho más emisiones que los pobres. Y entonces es un tema también de una distribución global que habría que discutir. Otro dato en general en términos globales que a mí me impactó cuando lo vi por primera vez es que si se toma todo el mundo y se ve cuánto contribuyen en emisiones de carbón dióxido, el top 1% causa como el 17% de todas las emisiones, y la mitad menor, pues el 50% más bajo, causa solamente el 12% en conjunto. Entonces es una desigualdad muy grande ahí, y creo que habría que ver o entrar por estas desigualdades y tratar de solucionar los problemas por esta parte. Pero esto no se hace en la discusión pública, ¿ya? En los 17 metas no se habla del tema, se trata de decir que todo se puede, pero no se puede, ¿ya? Porque tenemos los límites del planeta, y la pregunta es cómo organizamos la economía. Yo creo que esto es un debate más a futuro, cómo organizamos la economía para que sobrevivamos todos en este planeta
y que todos podamos vivir bien. Entonces, creo que es tiempo realmente de replantar estas preguntas mucho más generales en este contexto. Entonces, gracias por la pregunta y veo el tema de Chile en este contexto amplio también. ¿Ya? También ver qué se puede hacer para que la gente pueda vivir mejor sin destruir el planeta. Yo creo que hay formas. ¿Ya? Y un país tan rico en recursos naturales renovables también tiene mucha capacidad de desarrollar esto. Pero el tema de ustedes que de desarrollar. Sí, claro. Pero se nos olvida lo renovable. Sí, O sea, de renovar. sí. En la Amazonía se destruyen 10.000 árboles por hora, ¿no? Y nosotros también explotamos nuestros recursos naturales, pero nos olvidamos de renovar. Yo creo que habría un gran potencial ahí y esto también podría ser Chile, potencialmente un país modelo, porque con todos estos recursos que tiene, de avanzar en una economía ya más realmente sustentable y también organizar una sociedad donde todos tienen acceso a lo que se necesita. ¿Ya? Hablaste antes de la crisis que hay, un gran tema de esto es la desigualdad y obviamente la desigualdad y el tema del medio ambiente hay que ver en forma relacionada. Gracias. Dos cosas. Primero tenía una pregunta acerca de nosotros como alumnos, si nos quisiéramos poner en contacto con ustedes, ¿tiene algún correo? Si Sí. quisiéramos hacerle llegar más preguntas, que nos puede dejar para entrar en contacto. Claro, claro. Sí, y segundo, quizás hablo un poco de la ignorancia, porque obviamente todavía soy estudiante pero me interesa harto el tema, por ejemplo, cuando mencioné lo de las 17 medidas, por decirlo. El año pasado fui una de las chicas que se ganó una beca para ir a Dubái, donde uno de los temas que se trataba, y era el tema principal de hecho, era poder crear un proyecto para poder desarrollar el tema de algún tipo de mejora o solución para lograr esas metas de aquí a 2030. Pero lo que se habló desde el principio y que me llamó la atención fue de que todas las autoridades, independientes del país, del pabellón, de Dubái, qué sé yo, todos decían que las metas que existían eran inalcanzables. Pero el cambio que se buscaba hacer, especialmente en países que son menos desarrollados como el nuestro, era poder hacer lo que sea un cambio un poquito chiquitito, así, aunque sea crecer un 2%, ya sea en sustentabilidad o en, ¿cómo se llama?, en economía, etcétera. Con esas 2% sumándose uno por uno, país a país, íbamos a lograr llegar más de lo que estábamos al principio. Entonces, no sé, a lo mejor es solamente para que quede ahí como la idea de que nosotros como estudiantes, haciéndonos llegar esta información también, podemos ser parte del cambio y poder llegar ya un poquitito más cerca a las metas de las 17 medidas de aquí al 2030. Ajá. Bueno, el profesor Andrés Bernal, ¿no es cierto?, es quien tiene el contacto más directo con Johannes, entonces con él pueden contactarse con Johannes. Sí, ¿Ya? si lo queremos hacer llegar. Independiente de que les deje después, ¿no es cierto?, el correo, el teléfono, no sé, ¿sí? Ok, muchas gracias. Considerando que Europa ya conocía que la relación con Rusia era inestable y que igual a futuro Rusia iba a provocar algo en Ucrania, ¿no? Porque igual habían altas amenazas hacia Ucrania, se pudo haber limitado los procesos, por ejemplo, de gas en Alemania, que si no me equivoco Alemania tenía como industrias de gas, pero que habían cerrado porque se habían contactado con Rusia y que proveía más barato el gas. Entonces se puede como prevenir esa situación del gas en Alemania, considerando que hay una relación como inestable con Rusia socialmente. No entiendo bien, ¿cómo? Sí, lo último. Si se pudo haber limitado, por ejemplo, la situación de Alemania con el gas, quizás, si, por ejemplo, que tengo entendido que habían cerrado varias industrias de gas en Alemania, porque Rusia lo proveía más barato. No entiendo bien, ¿se podría haber evitado eso en Alemania? Habiendo cerrado, ¿qué industrias de gas, qué son industrias de gas? Y decían que en Alemania sí podía proveerse a sí mismo gas. No tiene gas suficiente, lejos no. Entonces lo que Alemania y otros países también de Europa ahora están tratando desde el
el 4 creo que de febrero empezó la invasión, es que tratan de tener gas de otras partes. ¿Ya? Y han estado bastante exitosos ya muchos países de sustituir el gas de Rusia de otras partes. Por ejemplo, de Noruega viene, pero el gas liquefiado viene de otras partes. Tratan de disminuir el gasto en general. Por ejemplo, no lo mencioné ya, pero todos los gobiernos dicen que hay que ahorrar energía. En los edificios públicos se baja la temperatura. Este tipo de medidas se están haciendo también. Pero no hay más gas dentro de Europa que se puede usar. Sí, quizás ella se refería a que eliminaron otras fuentes de energía porque tenían el gas, pero ahora como no tenían el gas no pudieron reactivar la otra fuente energética. Reconvertir. Claro. Como por ejemplo la energía nuclear o el carbón. Claro, eso reactivaron ahora también. Ya, que es un problema. Ya, porque sabemos la energía nuclear tiene sus riesgos. Yo me quería enfocar principalmente en estas medidas que está tratando de hacer Europa con respecto a la crisis, pero siempre me pone como nervioso lo que está haciendo China. Entonces, lo que está haciendo Europa hoy en día depende netamente de su esfuerzo y de su planificación, o también está dependiente de lo que haga el resto del mundo, por ejemplo China. No me cuesta responder esta pregunta porque Europa y China están muy relacionados. Hay un comercio muy importante entre Europa y China y ese comercio está funcionando. El tema más grande geopolítico es que Estados Unidos todavía trata o cree que pueden frenar a China, porque si China sigue creciendo como está creciendo, va a ser la primera potencia mundial. ¿Ya? Y Estados Unidos ya ahora no es la única potencia. Y la pregunta es cómo Estados Unidos va a lograr poner a Europa de su lado en contra de Chile, de China, y cómo ellos van a tratar realmente a China. Eso para mí está abierto. Hemos visto muchos actos de agresión simbólica de Estados Unidos a China en los últimos meses, y creo que eso no es una coincidencia en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que yo veo es que, debido a eso también, China está tratando de establecer sistemas propios. Ha hecho ya eso desde hace como 10, 12 años. Estaban trabajando en su propia sistema de pagos internacionales, usan su moneda en forma internacional, todas estas cosas. Entonces se están preparando para crear su propio hemisferio, pero Europa queda entre medio. Como dije al comienzo, Europa está a la sombra de Estados Unidos todavía, y no sé cómo se va a posicionar Europa en esto. Y claro, China es extremadamente interesante para las empresas de Europa que están produciendo y tienen muchas inversiones en China, pero también China es un importante proveedor de muchos productos en Europa, donde también en un pequeño factor hemos visto que la inflación ha aumentado debido a los problemas con COVID en China y la producción y la entrega de chips, por ejemplo, a Europa, y eso ha afectado un poco a Europa. Así, es algo que no puedo ver cómo se va a solucionar esto en el futuro, pero hemos visto hasta ahora siempre que en todos los sistemas geopolíticos, Europa, en el fondo, apoya a Estados Unidos. Y hay razones no solamente económicas, sino que también militares, que explican eso. Respecto a la relación que ha tenido Europa con Estados Unidos, ¿usted ve alguna especie de fortalecimiento de la posición de Europa de estoy en otro continente, tengo otros problemas? Como que Europa esté fortaleciéndose. Que Europa fortalezca su opinión en Estados Unidos. Tengo una opinión más dividida de lo que se tenga que hacer. No realmente. Por ejemplo, con el conflicto de Ucrania se veía que
cuando por primera vez en el fondo Rusia o tropas relacionadas a Rusia invadieron parte de Ucrania, Estados Unidos trató de convencer a Europa de poner sanciones a Rusia. La que más fuerte se negó siempre fue Angela Merkel, la canciller de Alemania, muy fuerte y puso su propia posición y no quiso hacer esto. Pero después pasó esto que se cayó este avión porque un cohete, no sé de quién, al final bajó este avión. Entonces ella también decidió, estamos parte de las sanciones, pero muy débiles. Y es interesante ver ahora que justo hubo un cambio de gobierno en Alemania a fines del año pasado y la Merkel salió. Y la primera gran tarea que tuvo el nuevo gobierno ahora fue justo esa crisis en Rusia. Y esto me sorprendió que ellos, después de algunos días, dijeron, bueno, vamos por las sanciones. Fue muy fuerte la presión de Estados Unidos, también fue muy fuerte la presión en los medios, que pidieron sanciones, era un debate bastante moralizado. Y también un detalle interesante, mostrando que Europa está en guerra. Después de algunas semanas de la guerra, cerraron también algunas páginas del gobierno de Rusia, por ejemplo, Russia Today, no sé si lo tienen aquí también, que es una emisora que pertenece al Estado de Rusia, que transmitía en inglés y en alemán también, y no se puede acceder a esto a través de internet ni de ninguna forma. Entonces hay censura también en Europa ahora. Yo me digo, mira, yo soy un ciudadano, yo sé que puedo leer, y no me gusta tanto esto, pero es una expresión de que estamos en guerra. Y veo que ahora Europa tiene menos leadership que antes en forma independiente de Estados Unidos, y no veo que esto vaya a cambiar. Esas son estructuras tan largas y hay muchas razones estructurales que explican eso. Ya no es solo voluntad política, sino que es realmente una dependencia de Estados Unidos, porque todavía controlan el sistema de pagos, por ejemplo, y en los bancos me dicen la gente que trabaja ahí, si independientemente si Europa dice que hay que poner sanciones a Rusia o no, nosotros como banco tenemos que seguir lo que dice Estados Unidos, porque si no, Estados Unidos nos cierra el acceso a los mercados al dólar y ya no podemos existir como banco internacional. Entonces ahí hay mecanismos bastante fuertes que muestran el poder estructural de Estados Unidos, y Europa está dentro de este hemisferio de Estados Unidos. Bien, Johannes, que entiende todas las diagonales chinas. Suelta a Taiwán, se alivia la presión de Estados Unidos y se interviene más fuerte en detener ya la guerra Rusia y Ucrania, podríamos estar rindiendo pleitesía al imperio chino. No sé, todo eso está por verse. Agradecerte, las puertas siempre abiertas de nuestra escuela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos, en la academia siempre, ¿no es cierto?, distinguimos a las visitas con libros, certificaciones y medallas. Pero no medallas que se ganan otros, son medallas, ¿no es cierto?, en beneficio de la sociedad, no como otras. Y bueno, queremos entregarte la medalla de la escuela. Bueno, muchas gracias, qué honor. Te vamos a entregar también 2 libros de autoría del profesor. Bueno, gracias. Dice Ética, reflexiones en una sociedad en crisis. Gracias. Y vivir en una sociedad enferma, los sonidos del silencio. Muy interesante. De autoría de Ricardo López. Me alegro de leerlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tan gran honor no esperaba. Bueno, para nosotros sí es
Es un honor No, para haberte mí, tenido, para mí. haberte Un escuchado, tu placer sapiencia, tu estar experiencia. aquí. Gracias por la invitación y gracias por la discusión también. Me gusta mucho que ustedes estén aquí escuchando estos temas que son muy importantes y es importante estar abierto al mundo acerca de temas éticos también y como futuras personas que trabajen en la administración, esta perspectiva amplia es muy importante y me alegro mucho de poder estar en un lugar así donde se discute esto de forma tan amplia. Muy bien, gracias. Muchas gracias.